Buenas noches a todos y a todos. Aquí estamos en una nueva sesión, hoy, sesión 110. Bienvenida a todas las personas que se están conectando, ya sea en vivo, online, como Gloria Mora, hola Gloria, Adriano, y también las otras personas que están conectándose en estos primeros segundos en Facebook. Hoy estamos acá en Bellavista, en la ciudad de Tomé, en la sesión número 110 de este segundo ciclo de empoderarnos para poder ayudar a otros a empoderarse. Tengo varias novedades. He estado estos últimos 2 días en silencio porque he estado bastante ocupado con una colega que me conectó de Colombia, una escritora, y además de escritora es terapeuta. Ella está escribiendo un libro muy interesante que habla sobre diversas formas de relacionarnos con los diversos niveles de evolución. A mí me contactó fundamentalmente por el nivel de la cuántico, que una de los trabajos que yo que desarrollé en Brasil y que sigo desarrollando desde acá, desde Chile, desde el momento que volví hace 5 meses y medio. Y me contactó de Colombia para poder hacer una colaboración en su libro, para poder entregar la visión que a ella le llamó mucho la atención, la forma como he estado trabajando y los resultados que he estado teniendo en las prácticas de física cuántica, y por eso me contactó. Ella está haciendo una recopilación en 4 niveles de desenvolvimiento humano. El primero, que es el más conocido, del yo interior o el ego, que es el primer nivel materialista. De ahí viene el segundo nivel, que es el nivel de espiritualidad, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de prácticas que buscan el desenvolvimiento humano desde una perspectiva un poquito más evolucionada. El tercer nivel, que ya habla del alma, y el cuarto nivel, que es el que le interesa que yo colabore con ella, que es el nivel cuántico. He estado bastante compartiendo con ella sobre todas estas diversas formas de poder relacionarnos en nuestro proceso de evolución, entendiendo de que primero todos los procesos de evolución, y ya acá lo hemos comentado muchas veces, son procesos personales, individuales, diferenciados, que tienen ritmos y tienen cargas diferentes. A veces ocurre que uno puede tener una cierta coincidencia, por decirlo de alguna forma, con algunos procesos de algunas personas. Hay que tener en cuenta que aquí hay elementos que son súper importantes, que yo se los comentaba a ella, y que el día de hoy va a ser justamente sobre eso, sobre entender qué es el estado cuántico. Y digo estado cuántico, y lo voy a desarrollar de aquí en adelante. Cuando uno habla de estado, es cuando uno vive todo el tiempo inmerso en variables que te hacen sentir de una forma diferente. Por ejemplo, cuando yo estoy en estado de felicidad, estoy todo el tiempo feliz. Eso es un estado de felicidad. Cuando estoy en estado de depresión, voy a estar todo el tiempo, a menos que cambie la situación. Cuando uno está en el estado cuántico, uno está todo el tiempo en estado cuántico, a menos que ocurra algo que te haga bajar de ese estado. Estar en estado cuántico fundamentalmente es, primero, estar vibrando en una frecuencia por sobre los 500, 600 Hz. Eso se logra con prácticas
ella justamente conversábamos sobre cuáles eran las prácticas diarias que yo hacía para poder mantenerme en esos niveles de frecuencia vibracional. Ahí le daba varias, que de hecho acá lo he comentado mucho con ustedes, que es la oración, el orden, que es la gratitud, que es la oración, que es los autoelogios, que es la lectura con propósito, que es las caminatas conscientes, que es el autorreiki, que son los procesos de meditación activa. Todo eso en conjunto, diariamente, porque esto es muy importante, cuando uno está partiendo un proceso de mejorar su nivel frecuencial, tiene que hacerlo permanentemente, todo el tiempo, en forma consciente. Esto tiene que ver mucho con la neurolingüística. La neurolingüística siempre nos ha recomendado, especialmente a nivel educacional, que una persona, para poder cambiar hábitos, para poder cambiar estados, necesita lo menos 21 días en forma consecutiva y consciente prácticas que permiten poder mejorar ese estado el cual uno está y quiere pasar a otro estado, un estado tridimensional, por ejemplo, a un estado cuántico. Acá exactamente lo mismo. Para uno poder modificar nuestro nivel de frecuencia vibracional, no de firma vibracional o de firma energética, ahí lo voy a explicar un poquito después qué significa eso, uno necesita estar conscientemente realizando prácticas diarias que permite generar ese alza de frecuencia. Imagínense que nuestra frecuencia siempre está en este rango, o sea, se mueve de aquí a aquí y sube y baja y sube. Eso es normal. Cuando uno quiere subir su estado vibracional, lo que hace es de esta faja subir a esta faja, y ahora mi frecuencia se va a mover en estos rangos. A veces puede bajar y yo lo vuelvo a subir de nuevo para mantenerme en este rango. Eso es muy relevante, y la única forma de llegar a ese segundo nivel de frecuencia, imaginemos que los seres humanos en general, depende de la situación, depende de varios factores, pero en general siempre están marginando entre 200 y 400 Hz. Eso es lo normal, el promedio. Hay personas que están mucho más abajo. A mí me ha tocado trabajar con personas que estaban cerca del 50, o sea, casi en el suelo, y es complejo levantar, pero se puede. Lo he hecho con varias personas en Brasil, con depresión muy profundas, con decepción y varias otras cosas más que van bajando mucho más esta frecuencia. Y lo complejo es cuando uno baja y no vuelve a subir. ¿Por qué? Porque eso se hace muy notorio en las frecuencias. Entonces, cuando uno está entre 200 y 400 y quiere subir 500, 700, tiene que subir, y eso permite, esa frecuencia vibracional permite estar en una posición que ayuda a que mi desenvolvimiento y mis contactos con otro tipo de energía sean mucho más benéficas. Una de las cosas que les comentaba a esta colega de Colombia es que cuando uno está en una frecuencia vibracional alta, no muy alta, o sea, estamos hablando de sobre 400, sobre 500 en lo posible, uno está irradiando energía por sobre lo que uno precisa en energía vital en forma normal. Una persona más o menos en términos promedio debería estar entre los 400 y los 500 Hz que necesita de energía para poder estar relativamente equilibrada en una situación ventajosa respecto a energía vital. Cuando uno está bajo eso, tiene muchos riesgos a que cuando tenga contacto con energías que están muy bajas, uno termine absorbiendo esa energía baja y no lográndola transmutar, y por lo tanto, si mi energía estaba en 350 y se me adhiere energía, mi energía va a volver a bajar de los 350 más abajo todavía.
Cuando uno está por sobre tu promedio que precisas para poder estar vital, estar una persona en cierta ventajosa energéticamente, uno permite ese rango que te proteja de esas energías que no son tan buenas. Y por eso siempre mi recomendación es no a intentar estar cerca del promedio, siempre estar por sobre el promedio de la energía vital que precisas. Si tu frecuencia normal está cerca entre los 400 y los 500 Hz de necesidad para poder desarrollar todas las actividades que tú desarrolles, lo ideal es sobrepasar ese nivel para poder tener un rango. ¿Por qué? Porque mientras ese rango sea mayor, por sobre la energía vital que tú necesitas, eso te permite aumentar la eficiencia de tu transmutación energética. ¿Y qué es la transmutación energética? Es cuando tú eres capaz de tener contacto con energías que no son la misma tuya, que son mucho más bajas. Por ejemplo, si tú estás frecuenciando en 600 Hz y tú de repente te encuentras con una persona o vas a ayudar a una persona que está en 200 o en 150 Hz, o sea, una energía bastante baja, esa energía que no es energía tan buena, si tú no estás en un nivel adecuado de energía, tu nivel de transmutación no va a ser adecuado y por lo tanto esa energía va a pasar de una energía no tan buena en la persona X a la cual tú fuiste a ayudar a ser parte de tu energía no tan buena en ti. Cuando tú tienes la capacidad de transmutar, tomas esa energía que no es tan buena y logras transmutarla, o sea, convertirla en energía adecuada para sumar a tu energía vital. Si tú, por eso que muchas veces comentaba yo a mis colegas terapeutas con los cuales yo trabajaba en Brasil. A mí me tocó trabajar mucho, y lo comentaba más de alguna vez, como terapeutas de terapeutas. Muchos de ellos estaban con una energía muy baja, una frecuencia muy baja, y cada vez que ellos iban a ayudar a personas, por muchas buenas intenciones que tuvieran, ellos quedaban afectados y ellos quedaban, yo tenía una colega que ella, después de participar en eventos donde había mucha energía fluctuando en el ambiente, ella tenía que descansar 5 días encerrada en su casa para poder recuperarse, porque si no su energía no lograba aumentar al nivel que ella necesitaba solo para llegar a su promedio de ventajoso, su promedio ideal. Y en mi caso, cuando yo voy a hacer terapia a las personas, en general me ocurre todo lo contrario. Como tengo bien desarrollada y eficientemente funcionando mi capacidad de transmutación, cuando yo voy a ayudar a alguien, termino con mi energía mucho más alta que cuando empecé antes de tener contacto con esa persona. Y ese es lo ideal, ¿ya? Cualquier persona que no tenga desarrollado adecuadamente su nivel de frecuencia, su eficiencia a nivel de transmutación, personalmente siempre le recomiendo que no lo siga haciendo, que se detenga un tiempo, que se ocupe de sí misma, que se ocupe de mejorar su eficiencia de su proceso de autosanación y de regeneración energética, y hasta que llegue a un nivel adecuado por sobre el promedio que ella precisa, recién ahí retomar su trabajo, su desarrollo terapéutico. Por mucha buena voluntad que tengan, eso no va a compensar el efecto no tan bueno que va a provocar no trabajar adecuadamente esos elementos que son muy importantes, especialmente las personas que son terapeutas o personas que tienen contacto con personas que sufren o que pasan por complejidades en sus vidas. Por ejemplo, gente del área de la salud, gente del área de la educación, gente del área social. A mí me tocó trabajar con muchas personas del área de la salud, también del área de la educación, y también, por ejemplo, gente que eran médicos en organizaciones como Médicos Sin Fronteras o los Veterinarios Sin Fronteras, por ejemplo, que son personas que están donando sus capacidades para poder desenvolver y desarrollar actividades en campos vibracionalmente muy bajos,
después de un desastre, después de una situación, por ejemplo, por la pandemia, después de un gran accidente, después de un gran evento climático, la energía que está en el ambiente es de muy baja frecuencia, y cuando tú llegas ahí y no tienes un nivel de frecuencia adecuado, tú empiezas a absorber toda esa energía que no es tan buena. Entonces, retomando, estar en estado cuántico es estar permanentemente, primero, como condición, en un promedio de frecuencia vibracional alto. Es lo que yo lo decía más o menos, entre 500 y 700 Hz mínimo. Cuando uno está siempre frecuenciando en esos niveles y no baja, o no al bajar permanece mucho abajo y vuelve a subir rápidamente, uno permite estar en un estado cuántico. Lo digo en simple, nosotros estamos en 3 dimensiones, que es lo que más conocemos, donde vivimos todos, en términos materiales, lo que están viéndome a través de estas mismas pantallas. Y el promedio nuestro está entre 200 y 400 en general. Cuando tú superas ese promedio, empiezas a fluctuar en estado diferente de 3 dimensiones. Por lo tanto, ya empiezas o en cuarta o en quinta dimensión, y ya empiezas a relacionarte con estados cuánticos. Y eso, si tú mantienes ese cuidado diario de estar en contacto permanentemente en estas prácticas diarias para mantener tu frecuencia vibracional en ese rango entre 500 y 700, tu estado cuántico va a ser siempre adecuado, y por lo tanto tú siempre vas a poder conectarte cuando tú necesites algo de ese estado cuántico. Información, experiencias, vivencias, algún tipo de conexión con algún mentor, por ejemplo. Y por eso todo eso es relevante. Y cuando mi colega me preguntaba cómo lograr el estado cuántico, bueno, primera condición, tener un nivel frecuencia vibracional por sobre el rango promedio entre 500 y 700. Segundo, mantener diariamente un proceso de práctica que te permite mantener esa frecuencia en ese rango, no bajar. Y si es que baja, volver a subir rápidamente. Y esas actividades diarias, cuando tú las internalizas, ¿qué quiere decir eso? En términos vocacionales, es cuando tú conviertes un hábito en un acto reflejo. Lo haces tantas veces, tan periódicamente, tan conscientemente, todo el tiempo, por mucho tiempo, que tu cuerpo, tu mente, tu espiritualidad lo absorbe como parte de tu cultura propia, y por lo tanto de ahí en adelante no tienes por qué pensarlo, porque lo vas a hacer todo el tiempo. Y eso es maravilloso, porque a fin de cuentas tienes una carga menos, tienes energía que ocupar en otras cosas y no en eso, y eso te permite desarrollarte y desenvolverte de mejor manera, o evolucionar de mejor manera. Y eso, y ahí viene otro elemento importante, cuando tú tienes una franja vibracional que está produciendo energía por sobre la energía que tú precisas en promedio para mantenerte en un estado adecuado, toda esa energía que está alrededor tuyo es energía de sanación externa. Algunos le llamamos el campo de aura. El campo de aura es un campo que se genera alrededor de las personas, de todos los seres vivos, cuando están irradiando energía por sobre lo que necesitan. O sea, toda la energía que tú generas, si es menos que tu promedio, va a mantenerse siempre dentro de tu estado físico. Si tú generas más energía que lo que tú necesitas, empieza a salir de tu estado físico y empieza a expandirse y a relacionarse con todo lo que está alrededor tuyo. Mientras más energía produces por sobre tu promedio, más amplia es tu estado de aura de protección. Y eso, cualquier persona, espacio o situación que tenga contacto con esa aura de protección tuya, de energía por sobre la energía que tú necesitas, va a ir en proceso de sanación. Y por eso que es muy importante generar la máxima energía posible, porque eso, aunque tú no hicieras nada conscientemente, por el solo hecho de tu caminar, de estar en contacto con otros seres vivos, con otros espacios, tú estás en un proceso de sanación.
y de donación de esa energía que estás generando. Entonces, en el buen entendimiento, mientras mejor estás, mejor está todo lo que está a tu alrededor. Mientras mejor estamos, como un grupo, una comunidad, como una egrégora, como se llama allá en Brasil, mayor energía producimos y por lo tanto mayor saneamiento, mayor cura estamos propagando. Y esa es una misión que todos tenemos y todos podemos hacer. No todos tenemos la claridad, pero todos lo podemos hacer. Entonces, el día de hoy hablamos sobre cómo llegar a un estado cuántico o a un estado de mejor frecuencia vibracional y cómo mantener ese estado y por qué mantenerlo. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana, que mañana tengan un buen domingo, hoy tengan un buen descanso. Son justo las 12 de la noche, ya estamos en el día domingo. Que descansen, recuerden reflexionar, comentar y compartir todo lo que aquí escuchan, todo lo que aquí aprenden, todo lo que aquí entienden. Y si no lo entienden, también lo compartan, porque muchas veces nosotros somos solo mensajeros para otros seres vivos. A veces hay cosas que llegan a nosotros y no lo entendemos, pero no es porque nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que confiar y entregar a otros seres que a lo mejor ellos sí lo van a entender y sí se van a conectar con esa situación. Que estén muy bien. Recuerden que una buena parte del segundo ciclo ya está levantado en la página, en el canal de YouTube. Está enlistado en la lista de reproducción del segundo ciclo, para que lo puedan rever, o las que no han visto para que la puedan ver de nuevo, y compartir con personas de otros idiomas, de otros países, porque ahí en YouTube tienen la ventaja de colocar subtítulos. Así que estén bien y nos vuelvo a encontrar en cualquier otro momento. Ahí les voy contando cómo va esta colaboración con esta colega colombiana. Que estén bien. Chao, chao.